Vamos a dar comienzo a la actividad. Yo, Diana, te doy la bienvenida de manera oficial a esta capacitación. Te agradecemos mucho tu participación y tu acceder a darnos esta charla, que consideramos muy necesaria. Y te voy a presentar ante todos los y las colegas. Diana es doctora en filosofía, es docente, autora e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Fue defensora del pueblo adjunta en el área de Derechos Humanos y Equidad de Género y diputada de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente dirige el Centro Cultural Tierra Violeta y el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2012. Como te dije, Diana, quiero agradecerte particularmente tu participación en esta capacitación, que la creo muy necesaria en este momento. Todos los que formamos ADET, hombres, mujeres, cualquiera sea nuestra identidad sexual, queremos escucharte, queremos aprender de vos, creemos que la temática es fundamental en este momento. Están pasando cosas todos los días y se habla mucho de género, se habla mucho de violencia, se habla mucho de todas cosas que nos duelen mucho, y me parece que escucharte nos va a hacer mucho bien y nos va a poder orientar en esta temática como nosotros queremos. Va a hablar ahora Ariela, que está en la Comisión de Género. Ya te va a contar lo que estamos haciendo y ya vamos a dar inicio a la actividad. Muchas gracias, Diana. Gracias, Roberto. Bienvenida, maestra. Yo quiero contar un poquitito desde dónde partimos, y cuando miramos la industria del teatro y la música y vemos que las mujeres no ocupamos los roles jerárquicos, que no estamos sentadas en las mesas chicas, reflexionamos y entendemos que hay algo que tiene que cambiar. Y no es que no estamos ahí porque no trabajamos o porque no somos parte fundamental y nuestra mirada pueda nutrirla a la industria. Simplemente no estamos. De construir y construir este mundo implica asumir el compromiso de hacerlo. Y como mujeres, desde la Comisión de Género y Diversidades, decidimos generar herramientas, capacitaciones, para todas, todos y todes, y para sus equipos de trabajo. No solo es para quienes hoy están como socios, socias de la Cámara, sino para esos equipos que llevan adelante el día a día. Nos parecía fundamental empezar a hacer desde la Cámara aportes para que cada uno pueda mejorar y ser un poquito mejor cada día. Hoy empezamos con este lujazo y tendremos cada una de las capacitaciones futuras, una por mes, con temas distintos. Gestión cultural con perspectiva de género, masculinidades, Ley Micaela y violencia laboral. Son las primeras capacitaciones que desde la Comisión de Género se programaron. Y tendremos también articulación con distintos referentes y referentas de las carreras en las universidades de gestión cultural, para ver cómo se está trabajando la temática para esas futuras y futuros empresarios y empresarias. La intención es hoy nutrirnos mucho de vos, como siempre, y invito a todas y a todas que apaguemos los mics, que tenemos preguntas o alguna duda las vamos poniendo en el chat, y concluida la charla con Diana, vemos si nos queda un margencito para hacer alguna consulta, y luego agradecer todo tu saber. Gracias. Todo Gracias, tuyo. Ariela. Gracias. Siempre estas oportunidades están dadas en un contexto de afecto y no solamente de medición intelectual acerca de las herramientas que se pueden aportar. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Por supuesto, siempre tengo la disposición a tener este tipo de encuentros. Lo que tengo siempre es muy poco tiempo, porque hago muchas cosas durante el día, y entonces tengo que, le robo a mi propio tiempo laboral unos ratitos para este tipo de intercambios que me parecen muy valiosos, sobre todo por lo que ustedes representan como asociación, porque no es solamente cada una de las personas que está acá, sino que es también la percepción acerca
de las desigualdades en los ámbitos de trabajo y también la percepción como artistas, como selectores de obras, como apreciación acerca de la oportunidad de poner a la disposición pública ciertos productos culturales. Todo eso va a estar irradiado por las percepciones de género que ustedes tengan y que puedan ir construyendo a partir de la reflexión crítica que siempre hacemos sobre estos temas, porque son cosas muy enraizadas en nuestro sentido común. Es difícil salir de los estereotipos de toda índole, porque el estereotipo nos ayuda a organizar la realidad. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de los estereotipos de género y de las construcciones de género y qué es una perspectiva de género. Hay muchas palabras que están dando vueltas. Yo elegí no pasarles a ustedes un PowerPoint y cuadros y definiciones, porque es una primera reunión, porque quiero que tener, aunque sea esto, me encantaría abrazarlos, pero al menos este intercambio un poquito más humanos, que es vernos y que es poder percibir los rostros de quienes están acá, también que perciban el mío. Pero por supuesto podemos en algún momento profundizarlo, y si ustedes quieren algunas definiciones, buscar definiciones más específicas. En el debate van a aparecer un montón de términos que andan dando vueltas: estereotipos, patriarcado, feminismo, género, diversidades, disidencias, perspectiva de género, políticas de género. Bueno, todas estas cosas están dando vueltas de una manera un poco intuitiva. Vamos viendo cuáles son las que encajan en nuestra percepción de que hay cosas que cambiar. Tenemos seguramente una convicción acerca de que es necesario generar igualdad en la sociedad. Es muy difícil que alguien sostenga que la sociedad tendría que ser desigual, que tendría que haber desigualdades. Sin embargo, esta idea, que podría ser una idea casi de sentido común compartido y que por supuesto es un principio constitucional, es un principio de derechos humanos, es un mandato sobre nuestra vida social, que debe haber acceso igualitario, por ejemplo, a los bienes culturales, a la distribución de la riqueza. Imaginemos eso, estamos un poco lejos de algunas de las construcciones de igualdad, de la igualdad de oportunidades, todas estas cosas que nos acercan a la igualdad en el acceso a la justicia, todas estas cosas que van construyendo la igualdad real, no la igualdad formal. La igualdad formal presume que somos todos iguales. La igualdad real es con qué herramientas hacemos iguales a los que somos diferentes. Acá hay una primera cuestión que me gustaría que diferenciáramos muy bien. Muchas veces se nos dice a las feministas: ustedes quieren ser iguales a los varones. En primer lugar, eso supone un binarismo, mujeres y varones, y no hay otras opciones. Vamos a tratar de deconstruir ese binarismo. En segundo lugar, ¿qué quiere decir ser iguales a los varones? Queremos tener los mismos derechos, pero no es que queremos ser idénticas a los varones, porque de hecho no lo somos, y porque ser mujer también tiene seguramente valores que queremos defender y que queremos preservar, muchos ligados a nuestras corporalidades, no pensadas como destinos, sino pensadas como potencialidad, como capacidad. Entonces, ser iguales no implica ser idénticas. La identidad se opone a la diferencia. Las personas somos diferentes. La igualdad se opone a la desigualdad. Tenemos diferente acceso a los derechos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que las diferencias no signifiquen desigualdad. No es que queremos hacer desaparecer las diferencias. Las personas somos diferentes, y no solo en términos de género. Y acá quiero hacer una segunda reflexión, porque hoy vamos a ver críticamente los estereotipos de género. Pero en realidad ninguna persona es solo su género. Las personas somos un color de piel, unos rasgos étnicos, una clase social, una educación, una capacidad o discapacidad, una edad. Todos esos aspectos nos hacen sujetos complejos con múltiples relaciones de poder. Si un varón es pobre e indígena y una mujer es rica, blanca y educada, ¿cuál es la relación de poder de género ahí? Una cosa es la relación de poder de género y otra cosa es, en ese entrecruzamiento de relaciones de poder, cómo estos dos sujetos establecen un vínculo que puede ser jerárquico o puede intentar ser igualitario, respetando las diferencias. ¿Se entiende esto?
que igualdad se opone a desigualdad y diferencia se opone a identidad. Lo que pedimos es que no haya que ser idénticos en nuestra metafísica, digamos, en nuestra constitución, no tengamos que ser idénticos unos a otros para poder ser iguales en lo político. ¿De dónde nace esta diferencia que hacemos, esta distinción entre sostener a la vez la igualdad y la diferencia? Dos aspectos que consideramos valiosos. Mantener las diferencias, no ignorarlas, no dejarlas de lado, pero también mantener la igualdad en el acceso a los derechos. Viene del hecho de que, aunque ahora pensemos que es normal, que consideremos que queremos que la sociedad sea una sociedad de iguales, durante muchos siglos, más de 1000 años, durante 2500 años, la convicción era que las desigualdades sociales eran desigualdades naturales. Que el hecho de que una persona fuera superior y otra inferior, que una mandara y otra obedeciera, respondía que tenían naturalezas diferentes. Pensemos en una situación que en la modernidad se modifica cuando surge el Estado moderno, a fin del siglo XVII, con la Revolución Francesa, y también en nuestros países latinoamericanos con la emancipación de España, ¿no? La idea de del surgimiento de las repúblicas era el surgimiento de la ciudadanía. En ese momento hay una gran revolución del pensamiento, que es precisamente el pensamiento moderno, que rompe con una tradición que era que los lugares sociales eran lugares naturales. Y uno de los factores que la modernidad va a tratar de romper es la naturalización de la esclavitud. La idea era que si había un individuo blanco y uno negro, el blanco era superior y el negro era inferior. No había discusión al respecto. No es que no había discusión del blanco que podía disponer de cuerpos negros e indígenas. No había discusión de un sujeto negro o indígena que aceptaba que esa diferencia era una diferencia natural que lo sumía en la inferioridad. Porque lo que ocurre es que si aceptamos que las diferencias naturales implican jerarquías naturales, que las relaciones sociales desiguales de poder se fundan en la naturaleza, si aceptamos eso, lo aceptamos quienes mandan y quienes obedecen. Y por un lado, encontramos dos efectos de naturalizar las relaciones sociales de opresión, de poder, de desigualdad. Dos efectos, los dos creo indeseables desde nuestra visión contemporánea. El primero es que el que por naturaleza se considera que tiene poder no tiene ninguna responsabilidad moral en esclavizar al que no lo tiene, porque es una relación natural, puede disponer de ese cuerpo. Si alguien nace blanco, puede disponer de ese cuerpo negro para hacer tareas que el blanco no quiere hacer. Y el sujeto negro va a tener que suprimir su voluntad y llevar adelante sus acciones con la voluntad del amo, porque su voluntad no cuenta, queda neutralizada, se suprime. Es como una extensión de la voluntad del amo, como una herramienta. Como si alguien dijera, uy, con la mano no puedo apretar este clavo, voy a agarrar un martillo, bueno, esto es muy trabajoso, llamo a mi esclavo y que lo haga. Y no, no cuenta la voluntad del esclavo, se suprime. En esto consiste la esclavitud. Consiste en suprimir la autonomía, suprimir la voluntad, para hacer la voluntad de otro sujeto. Entonces, primero, no hay responsabilidad moral en este establecimiento de dominio sobre otro sujeto. Y el segundo efecto es el que está en situación de inferioridad no tiene ninguna esperanza de emancipación. Porque si es una relación natural, le tocó ser negro, entonces va a aceptar su inferioridad. Le tocó ser blanco, va a aceptar su dominio, como algo naturalmente dado. No hay una esperanza de emancipación en el que ocupa el lugar inferior. Es como si pensáramos en la cadena alimenticia en la naturaleza, ¿no? Tenemos un león y tenemos un Bambi. Entonces, o un gato y un ratón. Entonces, el gato no se va a sentir responsable por cazar ratones y comérselos. Y no vamos a hacer una ley Micaela para gatos para decirle, reflexionen, el ratón también tiene derecho a la vida, miren este ratoncito cómo sufre. No hay manera, el gato se va a comer al ratón.
Y tampoco vamos a hacer un sindicato de ratones diciéndoles, avívense, todos juntos van a ser más poderosos que el gato, júntense, hagan sinergias, ¿no? Lo hacemos en un sindicato, en una asociación, pero no lo hacen los ratones frente al gato, porque están naturalizadas esas relaciones de depredación. ¿Qué pasa cuando la humanidad se maneja con este mismo tipo de relación de depredación, pero una depredación humana? Ahora, resulta que estas relaciones de poder, establecidas 5 años antes de Cristo, Aristóteles en un texto que llama La Política, dice, por naturaleza, el amo es superior al esclavo, el adulto al niño y el varón a la mujer. En la naturaleza de uno está mandar, en la de otro obedecer. Las virtudes que tienen que desarrollar dependen de la naturaleza, es decir, los varones tienen que aprender como virtud del mando, los amos, y las mujeres tenemos que aprender como virtud la obediencia. Les cuento que todas las que están acá son sumamente obedientes, por eso están en esta pantalla, yo también. Entonces hemos aprendido la virtud de la obediencia. Fíjense que hay otros sujetos, no solamente la relación de esclavitud, pero la modernidad con el origen de la fábrica, de la tecnificación del trabajo, termina con la esclavitud, termina con esa relación en que un amo posee esclavos y la producción, el modelo de producción es diferente, no es la producción para el autoconsumo, es una producción en gran escala, en la fábrica, y por lo tanto se hace fuera de la convivencia, cambia la estructura de la familia, aparece la familia nuclear, pero eso es recién en el 1800, y yo estaba hablando de 5 siglos antes de Cristo. Entonces fíjense cómo más de 2500 años sosteniendo una naturalización del lugar social y la resignación al lugar que me toca, no solo para esclavos, sino para varones y mujeres, para adultos y niños. Y justamente niños y niñas y mujeres son las principales víctimas de violencia. Es decir, son las principales víctimas del disciplinamiento de mantenerse en esos lugares de obediencia, de docilidad, de inferioridad, de pasividad, etc. ¿Qué es lo que pasa en la modernidad? Surge un concepto de derechos humanos, un concepto de derechos que antes no existía. Antes el destino dependía de la biología, por lo tanto no había ninguna ley que me dijera vos tenés derecho igualitario igual que cualquier otro a estos bienes sociales. Eso surge con la idea de ciudadanía y con la idea entonces de derechos. Y en la ciudadanía, ¿qué se decía? Se decía que todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos. Este fue el primer tratado de derechos humanos, la Carta de Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa. Esa frase, todos los hombres nacen libres, quiere decir que no hay esclavitud natural. Parece una oración y hoy nos parece de sentido común, pero en ese momento fue enormemente revolucionario decir que todos nacen libres, que todos nacemos libres. Iguales, no hay jerarquías naturales. Y tienen los mismos derechos, es decir, los derechos son para todo el mundo exactamente los mismos, todos tienen ciudadanía plena. ¿Y cómo se adquiría la ciudadanía? Mediante un sistema que era el llamado contrato social, pacto social. Los sujetos se juntaban, construían una sociedad reconociéndose unos a otros los derechos. Y entonces yo me comprometía a no vulnerar los derechos de otro a cambio de que el otro no vulnerara los míos. Los dos derechos principales en este momento eran la vida humana y la propiedad privada. ¿Por qué la propiedad privada era tan valiosa como la vida humana? Sigue para mí siendo un gran misterio de la historia. No lo aclararon tanto en ese momento. Se dio por presupuesto que la propiedad de la tierra estaba distribuida de cierta manera y que entonces había que reconocer ese derecho. Y esto implicaba que ese litigio, que en general era por la propiedad, las guerras, por supuesto, la expansión de territorio, el quedarse con el territorio ajeno, una cosa que además se ha vinculado en la biología más determinista, vinculada con lo masculino y lo femenino, la idea de la extensión territorial con la masculinidad. O sea, el varón intenta ampliar su territorio, apropiarse de algo más, expandirse dentro de la espacialidad, en cambio las mujeres se quedan quietitas en su lugar, no tratan de expandir su territorio y de apropiarse de más territorio, ni ven eso como un valor a comparar, yo tengo más territorio que este sujeto o le gané este terreno.
esta idea de la espacialidad como un lugar de lucha, de poder, de competencia en el pacto social, se transforma en un acuerdo en que acá hay un límite, y si vos no me invadís, yo no te invado. Y nos ponemos de acuerdo en que este límite implica la propiedad de cada uno. Ahora, ¿qué pensaban los filósofos en ese momento? En el 1700, en el 1600, cuando se empiezan a dar estas ideas sobre el contrato social. Decían que el contrato social, es decir, este acuerdo para respetar derechos y crear ciudadanía, insisto, una ciudadanía que se pretendía universal, igualitaria, plena para todos los sujetos de derecho, se hacía porque había mucha discordia en la sociedad, había muchas violencias, había muchas disputas en la sociedad, y que en general el motivo principal de esa discordia era la propiedad. Se discutía la propiedad de las cosas. En realidad, dice Locke, por ejemplo, un filósofo moderno, dice, hay dos cosas que son las que más disputas generan, las que más violencia generan entre los seres humanos. La propiedad de la tierra y la propiedad de las mujeres, dice él. Entonces podemos pensar, ¿quiénes son los seres humanos? Si ellos disputan la propiedad de las mujeres. Quiere decir que las mujeres no somos parte de los seres humanos que litigan por la propiedad. Las mujeres somos parte de la propiedad que los varones litigan para quedarse con ella. Y efectivamente hay disputas por la propiedad de las mujeres, la sigue habiendo. Entonces, fíjense conceptualmente qué es lo que pasa. Se hace el contrato social, pero empieza a pensarse en Europa, en la centralidad eurocéntrica del pensamiento europeo, blanco, imperialista, todo lo que consiste, aquello en que consiste, racional, en que consiste el pensamiento europeo. Dice, ¿quiénes van a ser capaces de hacer el contrato social? Y aquí viene un factor, la capacidad para hacer el contrato. O sea, somos todos iguales los que seamos capaces. Ustedes suelen firmar contratos y saben que no todo el mundo puede firmar un contrato. Si fuera un menor de edad no puede firmar un contrato, si fuera una persona con un padecimiento mental no puede firmar un contrato, una persona inconsciente no puede firmar un contrato, una persona que sea deficiente mental no puede firmar un contrato. Es decir, que la idea de contrato presume que uno comprende el contenido de lo que contrata. Y para eso se requerían ciertas habilidades mentales, según la modernidad. Y esas habilidades mentales no las tenían todos los sujetos. Acá volvemos a la igualdad de derechos por un lado y las diferencias reales en la constitución de los sujetos por otros. ¿Qué capacidades se requerían? Ellos decían racionalidad, objetividad, universalidad y abstracción, porque eso me permitía comprender las ideas abstractas. ¿Y quiénes no tenían esa capacidad? Las mujeres. Las mujeres no eran capaces de racionalidad porque eran muy emocionales, no eran capaces de objetividad porque siempre su subjetividad estaba puesta en juego, no eran capaces de abstracción porque siempre resolvían todas las cosas narrativamente, relatando y no tomando pares abstractos. No, entonces, ¿quiénes quedaban? Quedaban los varones. ¿Todos los varones? No, de ninguna manera. Porque los varones afrodescendientes y los varones indígenas no tenían racionalidad, tenían un pensamiento mítico, una idea circular del tiempo, no tenían objetividad, se sentían unidos con la naturaleza, no había una separación y una idea objetiva como la que proponía la ciencia. Entonces, hemos sacado a todas las mujeres, hemos sacado a los indígenas, hemos sacado a los afrodescendientes. Los niños tampoco, porque son menores de edad, hemos sacado a los niños. Los pobres tampoco. Esto es lo único que nota Marx cuando hace su crítica a la Revolución Francesa, que los pobres no podían ser ciudadanos. Es decir, hay una cuestión de clase. Si no tenés propiedad privada y el contrato es para discutir la propiedad privada, no tenés nada que hacer como ciudadano. Es como si hubiera una reunión yo la llamo ciudadanía de consorcio. Es como si hubiera una reunión de consorcio para discutir el destino de un edificio y cuánto vamos a invertir y qué prioridades vamos a dar al gasto. ¿Quiénes participan de la reunión de consorcio? Los dueños de los departamentos. No participan los que viven ahí.
No participan el portero, el que lleva el diario a la mañana, el que trae el pedido del supermercado, las personas que alquilan, quienes entran y salen por diversos motivos y conocen la vida cotidiana y las necesidades, las vulnerabilidades y las prioridades de ese edificio. Los dueños participan y toman las decisiones. Bueno, la ciudadanía era igual. Si no tenías propiedad, no participabas. Por lo tanto, pobres, negros, indígenas, mujeres y niños y niñas no participaban del contrato social. Entonces, ¿qué quiere decir todos los hombres? Quiere decir todos los hombres blancos, adultos, propietarios, todo eso quiere decir todos los hombres. Todos los hombres son muy poquitos. Son todos los hombres poderosos. Son todos los hombres que comparten esas cualidades ya previamente de poder y entre sí ya son iguales porque comparten esos privilegios. Entonces, esa identidad de compartir los privilegios era la identidad presupuesta en la construcción de la igualdad. ¿Cuáles son los problemas políticos sistemáticamente ruidosos, estruendosos dentro de la sociedad? El acceso a ese todos de la democracia, en nuestro caso. El acceso a ese lugar de diálogo y de consideración de nuestras necesidades. Las mujeres lo hemos luchado desde el siglo XVII, es decir, cuando se estableció una ciudadanía que nos excluía totalmente, comenzamos a luchar sobre todo con ese primer feminismo que era el sufragismo, la idea del acceso al voto. ¿Por qué solo los varones votan? Pero no es que eran solo los varones, eran algunos varones. Me interesa mucho esto porque voy a sostener que hay un problema, una cuestión de poder que es el patriarcado, que implica la preservación y transmisión de poder de la masculinidad. Una gran cohesión entre los sujetos y las instituciones de preservación de la hegemonía masculina para preservarse y para evitar ser apropiadas por otros sujetos que no sean los sujetos de poder. Eso es el patriarcado y tiene mucho más tiempo que el capitalismo y que el Estado moderno. Se calculan 10.000 años de patriarcado y tenemos unas pocas centurias de Estado moderno. Pero entonces está el patriarcado como esa preservación de la masculinidad que no implica necesariamente que sean todos los varones, insisto en esto, porque hay aspectos institucionalizados y porque las propias mujeres podemos ser la correa de transmisión de esta preservación del poder de los varones. No es que ni todos los varones lo hacen, ni solo los varones lo hacen, esta preservación del poder. Entonces, por un lado está el patriarcado, por otro lado está lo que llamamos androcentrismo. Hay un aspecto contra el cual luchamos sistemáticamente y es un poco más visible, que es el sexismo. El sexismo es la descalificación de alguien por su sexo. El considerar que cierto sexo es superior y otro es inferior, y que ciertas cualidades entonces son superiores por la propia naturaleza sexual de ese sujeto. En nuestra cultura, el sexismo es machista porque piensa que el macho es superior a la hembra. ¿Podríamos pensar una sociedad hembrista? Podríamos pensar, pero no es esta, claramente no es esta. Entonces, el sexismo es esa distinción de valores entre los sujetos de acuerdo con su sexo y la prioridad de un sexo sobre otro. El machismo es la prioridad del sexo masculino, es una forma de sexismo, que es la imposición de valores prevalecientes al sexo masculino por sobre los presuntos valores que tenga el sexo femenino. Yo antes di un ejemplo con esto de la ciudadanía. No se trata solamente de decir los varones son más valiosos que las mujeres. Se trata de que en la modernidad hubo una división en dos espacios muy diferenciados, el espacio público y el espacio privado. Y se consideró que había un dominio sobre el espacio público por parte de los varones y que las mujeres debíamos ocupar como dominio el espacio privado. El hogar, la familia, el lugar de las mujeres. El lugar de las mujeres es el espacio privado. Cuando una mujer sale de ese espacio, se considera que se está apropiando de un lugar que no le corresponde. Entonces, esa patrimonialidad sobre lo público implica que las instituciones que se van creando, por supuesto la política, pero también el estudio, las mujeres fueron excluidas de las escuelas, de las universidades, antes estudiaban en los conventos, pero con la separación entre la ciencia y la religión y la modernidad que crea las universidades y las escuelas, no se les permitió el ingreso a las mujeres.
veamos que en nuestra sociedad, escuelas vinculadas con las universidades, de a poquito se van haciendo mixtas, pero eran solo para varones. El Nacional Buenos Aires hasta los 60 era solo para varones, la escuela vinculada a la Universidad de Córdoba hasta los años 90 era solo para varones. Hay una escuela en Tucumán ligada a la universidad que todavía ahora es solo para varones. Es decir, que la idea de que el estudio es solo para masculinidades era una idea de patrimonialización de lo público. El trabajo en el ámbito público se consideraba para varones. Las mujeres, en cambio, lo que hacíamos era un tipo de tareas que no estaban consideradas como trabajo, lo que se llama trabajo reproductivo. El trabajo reproductivo tiene 3 vertientes de reproducción diferentes. Se va a decir, las mujeres nos quedamos en el ámbito privado, la institución pública es el Estado, la institución privada es la familia, y dentro del ámbito privado, ¿qué hacemos las mujeres? Reproducimos biológicamente la especie. Esta era una parte en la modernidad muy importante. Por eso cuando la familia saca a los esclavos de la convivencia y se transforma en familia nuclear, varón, mujer e hijos, aparece también una cuestión muy importante, que es la cuestión de la herencia. Porque como es el nacimiento del capitalismo y el nacimiento de la acumulación entonces de capital, ese dinero que una persona gana se lo va a legar, después se lo va a heredar a sus legítimos herederos. Antes no era tan relevante si el hijo era legítimo o no era legítimo. Ahora se hace muy relevante por la cuestión de la herencia. ¿Y cómo garantizo que los hijos van a ser legítimos? Y dejo a las mujeres encerradas. ¿Qué quiere decir? Cualquier mujer que salga públicamente a tener vínculo con otros varones va a poner en riesgo la legitimidad de la progenie. Y a la vez obligo al varón, que es el único habilitado para salir, a ser el que sostiene económicamente el hogar. Él tiene que ser el garante de que el soporte económico le corresponde a él hacerlo. Él trae el dinero y la mujer dentro de la casa cuida a los hijos. A eso se llama división sexual del trabajo. En esa división sexual del trabajo hay roles diferentes. ¿Por qué la mujer se queda en la casa cuidando a los hijos? Porque somos capaces de gestar y de parir y de lactar. Entonces, nosotras somos las que vamos a tener los hijos y también somos las que los vamos a nutrir en su primera infancia a través del amamantamiento. Y una vez que empezamos a nutrir, hacemos la papilla, rallamos la manzanita, hacemos las milanesas, los ravioles y para siempre. O sea que nutrir es parte de nuestra función, ya no porque lactamos o solo somos capaces de lactar, sino porque el alimentar se transforma en parte de nuestra división sexual del trabajo. Y en los varones, el sostener económicamente la casa. Una cosa que les cuento 2 cosas que reflejan cómo todavía estos estereotipos están muy presentes. En el 2001 hubo una enorme crisis económica, quienes tenemos algunos años podemos recordar varias crisis, una es la del 2001, enorme crisis económica con una gran pérdida de trabajo, y empezó a hablar muchísimas consultas de los varones por discapacidades sexuales, por impotencia. Y el problema de los varones era el vincular su incapacidad de sostener económicamente con su condición masculina. Sentían que perdían, no es que perdían el trabajo y había que rebuscarse, perdían su rol de masculinidad. Sentía que perdían su autoridad de varones. Esta percepción profunda de sí mismos es por un estereotipo patriarcal. Segundo comentario. Hace unos años cambió la ley en relación con el divorcio, digamos unos 20 años, ¿será? No tanto. Había una de las causales del divorcio que era la infidelidad. Ahora, se podía entonces pedir el divorcio porque la otra persona había sido infiel. Ahora, ¿cómo se comprobaba la infidelidad? Era distinta la definición para un varón que para una mujer. Una mujer era infiel si se le había probado una relación sexual fuera del matrimonio. Mientras que un varón podía tener toda la sexualidad que quisiera fuera del matrimonio. Era infiel cuando sostenía económicamente lo que llamaba la ley una manceba. Es decir, cuando el dinero que era para su familia se lo daba a una señorita muy simpática. A eso lo llamaban infidelidad. Porque la mujer era infiel no al varón,
era infiel al contrato sexual que hacía desde el Estado, comprometiéndose a legitimar la progenie con una relación sexual fuera del matrimonio, ponía en riesgo ese contrato sexual que hacía con el Estado. Yo voy a casarme porque me comprometo a mantener la legitimidad de la progenie. El varón ponía en riesgo el contrato sexual si no sostenía económicamente su hogar, sino que derivaba ese dinero a otro lado. Fíjense, estábamos en el siglo XXI y sin embargo seguíamos pensando los roles de manera diferenciada y la consideración de qué cosa es la fidelidad, no como algo de contrato interpersonal, de la intimidad propio de cada pareja y como fuere, sino como algo que tiene que ver con los roles establecidos. Esa potencia, esa fuerza tienen los estereotipos sobre nuestra manera de actuar y de sentir. Un varón puede estar todo lo emancipado que quiera y si cae en la ruina económica, algo vulnera su masculinidad si no puede responder económicamente a la presunta demanda que tiene del rol que tiene que cumplir. Esto implica que el patriarcado genera daños sobre todas las personas con esas relaciones de poder opresivas y con esos estereotipos rígidos. Entonces yo dije, la reproducción tiene tres aspectos. Uno es la reproducción biológica, otro es la reproducción social, es decir, las mujeres en nuestra casa reproducimos los roles sociales, les enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas y a nuestros hijos qué rol van a cumplir y los educamos en esa primera infancia con nuestras expectativas, con lo que alentamos y lo que desalentamos, con lo que premiamos y castigamos, y sobre todo cae a cargo de las mujeres, todavía ahora, esa educación o esa coeducación, esa reproducción de lo social a través de la convivencia doméstica. Entonces, reproduzco biológicamente, reproduzco socialmente. El año pasado, en el medio de la pandemia, el Ministerio de Educación Nacional hizo una encuesta para ver qué costo había tenido en términos de tiempo y familiares la educación de los chicos a través de la virtualidad. Entonces preguntó quiénes habían tenido que acompañar a sus hijos y hijas, quiénes habían requerido acompañamiento para poder hacer las clases de manera virtual. El 85% de los chicos y chicas habían requerido el acompañamiento de sus padres, decía la encuesta. El 85%, es decir, salvo los últimos años de secundaria, todos los chicos preescolar, primaria y parte de la secundaria tenían que tener una persona adulta al lado acompañándolos para completar esa educación en las clases virtuales. Cuando entrabas a quiénes eran los padres, el 90% eran mujeres. Es decir, que padres era una manera neutral de llamar a un vínculo, pero en realidad el 90% de las que se sentaban al lado de sus hijos e hijas a pasar el tiempo de clases y coeducar y completar lo que los maestros pedían o maestras pedían, eran las mamás, es decir, las mujeres. Quiere decir que el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, el trabajo de reproducción educativa, social, que sigue quedando a cargo de las mujeres. Y el tercer aspecto reproductivo es lo que se llama reproducción de la fuerza de trabajo. La reproducción de la fuerza de trabajo implica que cuando una persona sale a trabajar, hay un desgaste. La persona sale llena de energía y cuando vuelve está cansada, tiene la ropa sucia, tiene hambre, ha sido humillada probablemente en relaciones laborales injustas, y llega a su casa y la presunción para los varones es que alguien en su casa los está esperando, le va a lavar la ropa, la casa va a estar limpia, les va a hacer la comida, les va a restaurar su autoridad en el ámbito doméstico, esa que ha sido tan vulnerada en el ámbito público, y ese trabajo lo hacemos las mujeres. Esa reproducción de la fuerza de trabajo se presume que hay una mujer que lo hace gratuitamente. ¿Cuál es el problema acá? Y es un problema muy grave porque se ha agudizado muchísimo en la pandemia, tanto que se hizo visible incluso para los varones. Cuando una mujer sale a trabajar, nadie cumple esa función de reproducción de su fuerza de trabajo. Si dejaste la cama deshecha, la vas a encontrar deshecha. Si no hay nada en la heladera, no va a haber nada en la heladera cuando vuelvas. Si nadie cocinó, tendrás que llamar
sacar un imán de la heladera y llamar por teléfono. Es decir, no tenemos la expectativa las mujeres, porque no es una expectativa que en nuestra crianza se haya creado, de ser nosotras las que cumplamos nuestra propia reproducción de la fuerza de trabajo. Lo hacemos, pero también reproducimos la fuerza de trabajo de otras personas. Algunas porque no se pueden cuidar a sí mismas. Los niños, las personas ancianas, los enfermos, los discapacitados, y nosotras cuidamos y hacemos todo ese trabajo de reproductivo. Y otras porque les gusta, más que los atiendan. Entonces podrían hacerlo solos, pero prefieren que los esperen con la comida hecha. ¿Y qué se nos dice? ¿Cómo se nos entrena a las mujeres? Diciéndonos, es un gesto de amor. El ideal de amor romántico, el ideal de amor maternal vinculado con la atención de los niños, que su guardapolvo esté limpio, que su pelo que no tengan piojos, que estén peinados, que tengan un moño y trencitas. Bueno, ese ideal de amor maternal expresado en la tarea y el amor conyugal expresado en que tenés la casa limpia. Hay un dicho en el campo que dice: en la camisa del gaucho se ve el amor de la china. Es decir, si el gaucho anda medio arrugado, la culpa es de la china que no lo quiere bien. Cada cual tiene la camisa que puede, pero el error de la arruga de la camisa no es del gaucho. Nadie le dice, che, gaucho, te podrías haber planchado la camisa. Le dicen, la china no lo quiere bien. Entonces, en la camisa del gaucho se ve el amor de la china. Eso invisible, que es el amor, se hace visible en la tarea doméstica. Lo espera con la comida, le limpia la casa, le plancha la ropa. Esto es una tremenda injusticia. Y es una injusticia estructural. Y es una injusticia estructural que atraviesa todo el orden de la vida, porque eso implica no solo una pobreza económica. Las mujeres que tienen que dedicar entre 6 y 8 horas a este trabajo doméstico no pueden dedicarlo a un trabajo rentado. Este trabajo es, insisto, un trabajo no remunerado. Se presume que es parte de nuestra expresión amorosa. ¿Cómo lo vamos a cobrar? ¿No? Entonces, por un lado hay un enorme tiempo que impide que tengamos libertad mental, creatividad, tiempo personal aplicado a otros órdenes de nuestra vida. Que en lo laboral tengamos dificultades para aceptar más retos laborales. Ariela decía, no estamos en los lugares de decisión. Y muchas veces los varones dicen, le ofrecimos y no quiso estar. Hay mujeres, pero le hemos ofrecido como a 3 minas y no quisieron formar parte del comité. Entonces, en general, cuando me plantean esto, mi pregunta es, ¿a qué hora se reúne el comité? Porque si se empieza a reunir a las 7 de la tarde, y ninguna mujer va a aceptar, salvo que tenga que hacer un enorme proceso de consenso dentro de su familia, dentro de su pareja, para redistribuir todas las responsabilidades y que realmente haya cambios en lo doméstico importantes. Las mujeres hemos logrado muchos cambios en lo público. Estar en los lugares de representación, paridad en las cámaras de diputados y senadores, esto es extraordinario. A partir del 2007, que fue la primera mujer gobernadora, que fue Fabiana Ríos en Tierra del Fuego, varias mujeres gobernadoras, mujeres presidentas, mujeres en la Corte Suprema de Justicia, mujeres también que antes, bueno, supongo, productoras de teatro, directoras, actrices, cantantes, muchísimas. Hace poco estuve con un grupo de mujeres músicas que han peleado mucho por el cupo musical. Y hay una frase muy interesante que se usó en política y después también se usó con el tema del cupo musical. Tienen que llegar por su capacidad, no por el cupo. Tienen que llegar por su capacidad, no por ser mujeres. Esto presupone que si sos mujer, llegas porque sos mujer. Y que capacidad es otro camino, y que presuntamente es neutral. Bueno, ese camino no es neutral. En primer lugar, el cupo no es para que las mujeres incapaces lleguen a lugares de los que no son capaces, es para que las mujeres capaces tengan una oportunidad de ser vistas y de ser seleccionadas. Para eso es el cupo. De otra manera, ni siquiera las ven, sino que se pasa por arriba. En segundo lugar, si yo no contemplo en lo público la diferencia en lo privado,
Si no contemplo esta desigual distribución del tiempo, de tareas, de responsabilidades, aquello que me ofrezcan en lo público va a romper el mínimo equilibrio que alcancé en mi vida personal, doméstica, familiar, de pareja, etcétera, ese difícil equilibrio que alcanzamos las mujeres que también queremos tener participación en lo público. Entonces, cuando nos ofrecen venir a formar parte de la comisión directiva, nos están diciendo, patea ese equilibrio y hace todo de nuevo, todos los pactos otra vez, toda la redistribución de tareas y los tiempos otra vez. Y es muy difícil. Y muchas veces es tan conflictivo poder renegociar esos tiempos en lo privado que decidimos renunciar al ascenso en lo público. Entonces no es que no hay mujeres o que les decimos que vengan y dicen que no. Cuando les decimos que vengan, tenemos que estar dispuestos, si estamos en lo público, a renegociar las reglas en lo público, porque las reglas las pusieron los varones a su comodidad. A un varón no le interesaba llegar a las 10 de la noche a su casa porque presumía que sus hijos iban a estar bañados, los cuadernos iban a estar revisados y la comida iba a estar probablemente como para un golpe de microondas. En las mujeres no pasa eso. Y los conflictos domésticos, cuando se trata de correrse de ese rol de cuidado, son muy grandes, porque podríamos pensar, la distancia entre lo privado y lo público es la misma para varones y para mujeres. Los varones asumen más funciones en lo privado. Es verdad, en los últimos 20 años diría que ha habido cambios notables en relación con el modo en que los varones están dispuestos a tener relaciones de mayor distribución de responsabilidades en lo privado. Ahora, cuando una mujer accede a un lugar público, es un lugar valorado, masculinizado y valorado. Cuando un varón resuelve dedicarse a lo privado, es con un enorme costo personal, porque está degradado y feminizado ese lugar. Es decir, si en una reunión te llaman y te dicen, che, pinté un picadito con asado para esta tarde, ¿venís? No, mira, hoy me toca ayudar con los deberes a la nena, porque hoy hace el posgrado fulanita. Te van a decir de todo, es decir, el control de pares, de varones, con respecto al privilegio que les da el no tener estas responsabilidades es muy grande. Cuando un varón rompe ese pacto y exhibe que va a ser más igualitario en lo privado, en la pareja, en su paternidad, una paternidad más presente, etcétera, tiene un costo para él muy grande, no solo porque es una tarea feminizada y degradada, sino con sus pares varones, porque está rompiendo un privilegio. Les cuento otra anécdota. Un juez en Santiago del Estero a un varón que mató a la mujer, en ese momento no se llamaba femicidio, se llamaba uxoricidio, o sea, mataba a su esposa. La justificación que hizo el varón es que la mujer hacía 3 meses que no le hacía la comida, no le planchaba la ropa y él tenía que hacer las tareas domésticas. Él se tenía que hacer su propia comida, lavar sus platos, hacer su cama y planchar su ropa. Y el juez consideró que esto era tan degradante y tan humillante para un hombre que se podía considerar esta acumulación de feminizaciones en su vida, de tener que asumir lo doméstico, se podía considerar emoción violenta y por lo tanto estaba justificado que hubiera matado a su mujer. Entonces, ¿cómo juzgó el juez? Juzgó como un varón patriarcal, juzgó lo que él habría sentido si lo hubieran obligado a lavar su ropa interior. Se habría sentido humillado, entonces consideró esto es una humillación, aunque no esté en ninguna ley. Si solo los varones van a juzgar qué cosa es una humillación y cuál no, en otro femicidio el juez consideró que como la mujer le había dicho que ella ya no sentía satisfacción sexual con él y que se iba a ir, iba a tener otra pareja, eso era tan ofensivo para un varón y para su masculinidad que justificaba que le bajaran la pena en el femicidio. Porque era violencia psicológica y violencia verbal, que ella le dijera, no tengo satisfacción sexual en mi vínculo con vos. Eso era violencia, y era tan violento decirle eso como que él le pegara un cuchillazo y la matara. Entonces ambos habían sido violentos. Quiero que veamos cómo actúa la justicia, porque yo estoy más cerca ahora de la justicia, porque ahí podemos ver cómo, a pesar de que consigamos leyes que nos protegen, el patriarcado intelectualmente, valorativamente, en los estereotipos sigue funcionando de manera tal que genera barreras que no son visibles, pero son reales cuando queremos acceder a la igualdad. Entonces,
Cuando pensamos en el género, y la pregunta era, ¿qué es una perspectiva de género? La pregunta que invitábamos en esta charla. El género es esa interpretación que cada cultura en cada momento histórico va a hacer de la condición física de esos cuerpos, leídos como cuerpo de varón o como cuerpo de mujer, o como cuerpo ambiguo que no se puede determinar su género, y le vamos a asignar a esas corporalidades destinos, valores, capacidades e incapacidades, obligaciones y prohibiciones por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser varones. Los bienes sociales se van a distribuir en lo que es propio de lo femenino y propio de lo masculino, y también en lo que es impropio de lo femenino e impropio de lo masculino. ¿Qué es lo que ha intentado hacer el feminismo, sobre todo en los últimos 20 años? El feminismo empieza a fines del siglo XIX con la inmigración, sobre todo española e italiana, con las mujeres feministas y anarquistas. Esas migrantes trajeron el feminismo a fines del siglo XIX y se desarrolló durante toda la historia argentina, con altibajos. Sobre todo, bueno, yo empecé a activar en el feminismo en la década del 70, todavía era la dictadura, se hacía en la clandestinidad, pero todas las épocas tuvieron sus manifestaciones de feminismo. ¿Qué intenta hacer el feminismo post fin del siglo XX, donde aparece la posmodernidad, la deconstrucción, una revisión del materialismo, una serie de cuestiones culturales y filosóficas que hacen que se revise este binarismo de lo masculino y lo femenino? Se trata de distinguir los sexos en el sentido de corporalidades, de biologías asignadas, leídas como de varón o de mujer, esos cuerpos leídos según su genitalidad en general, pero no solo su genitalidad, sino también sus hormonas, su distribución de vello corporal, sus rasgos. Hay muchas maneras de leer los cuerpos y asignarle entonces una condición sexual a ese cuerpo. Por otro lado, el género, como esta interpretación que esos cuerpos van a tener y esa asignación de lugares en la sociedad propios para cada uno de los cuerpos. Todo lo que he venido contando hoy. ¿Qué vamos a esperar de alguien por su condición de varón o de mujer? Los estereotipos que hay sobre ellos y también las obligaciones y las prescripciones que hay sobre ellos. En tercer lugar, la orientación sexual. Se presume que hay un varón y una mujer, se presume que esos cuerpos sexuados implican un género femenino y masculino que se corresponde, es decir, una vivencia subjetiva de esa corporalidad como perteneciente a un género, a un conjunto de valores determinado por la sociedad. No siempre el género se corresponde con la asignación corporal de un sexo. Alguien puede nacer con pene y entonces ser asignado como varón y su subjetividad no corresponderse a un varón. Y alguien puede nacer con vulva y considerarse ser asignada como mujer y no ser femenina, o no subjetivamente no sentirse femenina y no admitir el género que se presupone que le corresponde encolumnadamente con su cuerpo. Se presume la heterosexualidad, se presume que el sexo de una mujer y su género, es decir, su asunción de rol, va a vincularse con el sexo de un varón y su asunción de rol. Y este vincularse tiene como fin la procreación. Es decir, que la no heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, el poliamor o todas las expresiones que pueda tener la orientación sexual, se van a considerar anormales porque no es una sexualidad aplicada a la reproducción. Entonces, diferencio sexo, género, orientación sexual, es decir, la orientación del deseo, pero también diferencio las prácticas sexuales. Es decir, alguien puede llevar adelante prácticas sexuales no porque se corresponden con su deseo, sino porque es una exploración, porque está investigando otras experiencias, o porque la situación en la que está no le permite tener el vínculo que su orientación sexual propondría. Un varón que es homosexual, pero no expresa su homosexualidad porque teme perder determinado tipo de privilegios de alguna índole y entonces fuerza un vínculo heterosexual con hijos, etcétera, como hay muchísimos varones y como hay muchísimas mujeres lesbianas que sin embargo hacen una pareja heterosexual, tienen hijos, etcétera, porque su deseo no necesariamente acompaña sus prácticas. O una condición extra, un varón está preso y puede tener prácticas sexuales con otro varón, no porque sea
homosexual, sino porque en esas condiciones no hay otra sexualidad posible. Hoy recordaba en relación con esto algunas escenas del beso de la mujer araña. Bueno, ahí hay una pareja conformada por una persona que tiene un protagonismo con una identidad feminizada y otro que es un varón heterosexual, pero que en esa condición va a tener prácticas sexuales con ella. Entonces, ¿de qué manera se da esta combinación de sexo, género, orientación sexual y prácticas sexuales de maneras muy complejas en cada sujeto? Hoy, por suerte, tenemos leyes que nos permiten habilitar esto y expresarlo mejor, pero todavía falla en los estereotipos salir del binarismo, salir del alineamiento de cuerpo, género y deseo. Quizás el deseo está mucho más en crisis porque eso ha sido desde los años 70 muy criticado, pero este alineamiento de que hay dos personas, un varón y una mujer, y con sus condiciones, este estereotipo está muy presente todavía. Entonces, romper con esa hegemonía es muy importante. Romper con esta idea de un alineamiento. Y voy a terminar solamente para cerrar esta primera parte y que podamos tener un ratito, si ustedes tienen tiempo también, un ratito para poder dialogar. Es un poco arbitraria la ruta que tomé, podría haber tomado otra, solo quería poner algunos conceptos que me parece que están dando vueltas y que son difíciles de vincular, que tienen que ver con sexo, con género, con estereotipos, con patriarcado, y voy a definir qué cosa es entonces una perspectiva de género, pero también quisiera terminar definiendo qué es para mí el feminismo y por qué me ubico dentro de esa posición. Entonces, una perspectiva de género implica que en mis acciones voy a observar en mis intervenciones qué impacto diferencial hay sobre varones y sobre mujeres. Hago, por ejemplo, una comedia y hago cierto tipo de chistes. ¿No les ha pasado viendo películas viejas decir, esto hoy no se podría decir o no se podría plantear como cómico? Esto hoy te cortan la cabeza o no se ríe nadie con este tipo de cosas. Bueno, el humor cambia, entre otras cosas, porque cambia esta idea del impacto diferencial. Las personas estamos más sensibles a comprender que hay ciertas cosas que pueden impactar distinto en distintos sujetos. Entonces, el impacto diferencial por género. Si yo me voy a burlar de los homosexuales, ¿qué impacto va a tener esto? Si yo me voy a burlar de las personas trans, ¿qué impacto diferencial va a tener esto? Primer punto, entonces, ver el impacto diferencial. Segundo punto, ver perspectiva de género sobre mis intervenciones, ver de qué manera mis intervenciones refuerzan los estereotipos de género. En segundo lugar, ver de qué manera mis intervenciones refuerzan las jerarquías entre los géneros. Si yo pongo como normales roles de dominio permanentemente, roles donde las mujeres son sumisas y los varones mandan, y donde cuando la mujer se rebela tiene un castigo. Todo el cine argentino, yo creo que hasta el 2010 por lo menos, me da estos roles. La mujer que se va del estereotipo tiene algún castigo. No es que no se pueda representar una mujer diferente, pero no va a tener un final feliz, porque va a aparecer la moraleja que le dice, como se llama una película argentina, no abras nunca esa puerta, ¿no? Podés abrir esa puerta, pero te va a ir pésimo. Entonces, impacto diferencial, reforzamiento de estereotipos, reforzamiento de jerarquías, ¿qué participación tienen en la construcción que hacemos? Esta construcción puede ser una ley, una obra de teatro, una política pública. ¿Qué participación tienen los sujetos que van a ser afectados por ella? Miren, yo fui legisladora. Hice una ley de protección integral para personas en prostitución. Entonces, por supuesto, desde mi punto de vista, era obvio, invité a 2 organizaciones de personas en prostitución, mujeres y travestis, unas que eran regulacionistas y otras que eran abolicionistas, para discutir ese proyecto en la legislatura. Ellas me dijeron que era la primera vez que entraban a la legislatura de la ciudad. Y yo dije, ¿pero cómo? Cuando se hizo una ley prohibiendo la prostitución callejera, ¿no fueron consultadas? No. Es decir, un conjunto de legisladores hizo una ley prohibiendo algo que no es un delito, la prostitución no es un delito,
prohibiendo algo, lesionando la supervivencia que tenían las personas a partir de la prostitución, nunca fueron consultadas sobre el impacto que esto iba a tener y cómo el Estado tenía la obligación de brindarles recursos para sostenerla mientras esa ley se aplicaba en su único modo de subsistencia hasta el momento. No fueron consultadas. Muchos años después, en el 2010, Cristina Kirchner hizo un decreto por el cual prohibió los avisos clasificados de prostitución en los diarios. El famoso rubro, se llamaba rubro 56, creo, ¿no? 69. 69. No, 59, 59. 59. 69 es tu regla mnemotécnica. 59 era. Rubro 59. El rubro 59. Bueno, el rubro 59. Lo prohibieron por decreto. ¿Alguna persona en prostitución fue consultada? Lo que decía ese decreto es que el mismo enunciado del aviso era violencia simbólica hacia las mujeres, lo cual era verdad. El modo en que se enunciaba la deseabilidad que podía tener una mujer era totalmente estereotipante y ofensivo muchas veces hacia las mujeres. Decir paraguayita obediente o decir japonesita prolija o decir bueno, no importa, no voy a dar ejemplos, tengo muchísimos ejemplos porque he trabajado mucho estos avisos, pero el modo en que se enunciaba era discriminatorio de varias maneras, hacia las mujeres, pero también con cuestiones de toda índole. Entonces, como era estereotipante y como la prostitución alienta la trata, se prohíben los avisos y ninguna persona en prostitución fue consultada. Entonces, tengo que lograr que las personas que van a ser impactadas por esa intervención participen. Por ejemplo, voy a hacer una obra de teatro infantil. Hay niños y niñas que han sido, con los que se ha intercambiado, o de los adultos pensamos que les corresponde ver a los chicos y les imponemos la visión de algo. Bueno, es muy difícil porque esos sujetos a los que estoy diciendo que debería interrogarse y hacerse participar en todo el proceso, en mi caso particular, si voy a redactar una ley o si voy a aplicar una política pública, en el procedimiento de aplicar esa política pública, son los sujetos subordinados, son los que no están en el poder, son los que no participan en la organización de distribución del poder, son los que no son privilegiados y a los cuales se les da, se les otorga como si fuera beneficencia, algo que en realidad debe ser co-construido con ellos, o ellas o ellas. Entonces, insisto con estas cosas, impacto diferencial por género, construcción de estereotipos, reforzamiento de jerarquías, la participación de las voces de estos sujetos en aquellas cosas que les incumben o que van a impactar en su vida, y finalmente en todo el proceso, la participación, el escuchar sus voces, el tomar en cuenta a las personas y el participar en todo el proceso. Esto en general no se cumple casi nunca. Di dos ejemplos con personas en prostitución, mujeres y travestis, porque me parece muy elocuente. Creemos que estamos haciendo el bien y que las estamos protegiendo y sencillamente estamos ignorando su autonomía, su capacidad de discernimiento, escuchar sus intereses y darles un lugar de igualdad en un diálogo. Y finalmente entonces defino qué es el feminismo para mí. Para mí el feminismo es el aceptar tres enunciados de características muy diferentes. El primer enunciado dice que en todos los órdenes sociales las mujeres estamos peor que los varones. Y esto es así en todas las sociedades, en todas las mediciones que se hacen sobre trabajo, sobre salud, sobre educación, sobre vivienda. Analizamos cómo estamos y hacemos una diferenciación por sexo, cosa que en general no se hace en las cifras oficiales, y vemos que las mujeres estamos peor. Decimos, el personal de salud está en riesgo. El personal de salud, 65% son mujeres. El personal docente, 80% son mujeres. No lo sabemos porque cuando vemos las reuniones de los sindicatos vemos un montón de panzones, pero el 90% de quienes educan son mujeres. Entonces, las mujeres estamos peor en casi todos los indicadores sociales. Primera cuestión, es descriptiva, es muy difícil negarla. Sin embargo, hay gente que la niega. Hay mucha gente que nos dice, pero ¿para qué siguen pidiendo cosas si estamos todos, si ya pueden todo lo que quieran hacer lo pueden tener?
ya tienen una mujer en la Corte Suprema, ya han tenido una mujer presidenta, hemos tenido 2, hay una que mucha gente se quiere olvidar, pero bueno, entonces es el único caso, a veces lo dice gente muy formada, es el único caso donde un caso individual satura la muestra. El 50% de la población estamos igual porque hoy llegó una mujer a la Corte o una mujer a la presidencia. En realidad, en todos los órdenes sociales, todavía ahora las mujeres estamos peor. Pero hay gente que incluso este dato, que es un dato empírico demostrable, lo niega. Segundo enunciado, es un enunciado que es valorativo, ya no es descriptivo. Es valorativo, dice, esto está mal, no es justo. No es justo que estemos peor. Sería justo que estuviéramos en igualdad de condiciones, aun cuando las condiciones sean difíciles, pero que las dificultades las atravesáramos en común. Este segundo enunciado tampoco lo acepta todo el mundo, porque muchas veces dicen, bueno, están peor. Por ejemplo, la vez pasada una persona que se dice feminista dijo, las mujeres están peor laboralmente porque solo aceptan trabajos de medio tiempo, la mayoría de ellas. Ah, claro, si vos no objetás absolutamente nada más de las diferencias, entonces sí, claro, ellas no quieren trabajar, solo trabajan medio tiempo para tener las tardes libres. Entonces ganan menos porque trabajan menos. Bueno, si nosotros vamos a considerar que la diferencia es una diferencia natural y que las mujeres somos inferiores, entonces está muy bien que nos vaya peor. Porque si las personas son inferiores y tienen menos, merecen menos. Entonces, el segundo enunciado, que es valorativo, dice, está mal que sea así, pero no todo el mundo lo acepta. Y el tercero es el más difícil de todos, porque incluso a muchas personas que se dicen feministas les cuesta llevarlo adelante. El tercero dice, estoy dispuesto o dispuesta o dispueste a hacer lo que esté a mi alcance para no reproducir este sistema de igualdad. Y si puedo, para revertirlo, pero al menos para no reproducirlo. Es decir, el lugar en que me toca en la vida, o el lugar que he elegido en la vida, en la capacidad que tengo, si estoy en una sociedad sistemáticamente desigual, estructuralmente desigual, voy a hacer lo posible por no reproducir esa desigualdad. Y esa no reproducción puede ser en la pareja, puede ser en la paternidad, puede ser en el trabajo, puede ser en el estudio, en las oportunidades que doy, puede ser en el arte. No reproducir la desigualdad. Y si puedo, revertirla. Pero ni siquiera se exige que alguien esté militantemente tratando de dar vuelta a la sociedad, ni saliendo con carteles a la calle. Desde mi punto de vista, alcanza con ese compromiso ético de no reproducir las desigualdades. Y es extraordinariamente difícil. Hay que revisar toda la vida en el plano personal, interpersonal, doméstico, laboral, familiar, de las amistades. Ese varón que dice, yo nunca le pegué a una mujer. No digan que los varones, porque yo nunca le pegué a una mujer. Siempre aparece algún Raúl que nos dice, yo no somos todos iguales. Yo siempre la acaricié con el pétalo de una rosa. Bueno, Raúl, cuando estabas con el pétalo de rosa y todos los demás agarraron a patadas a sus novias, ¿dijiste alguna vez algo? ¿Consideraste que esto era injusto? ¿Interviniste de alguna manera? Digo, no reproducir la desigualdad exige a todas las personas, nos exige una atención permanente, aún a quienes vamos a ser beneficiadas por la igualdad, porque muchas veces conceder a cómo las cosas son, no prestando mucha atención, reproduce la desigualdad. Si no ponemos mucha atención, reproducimos el statu quo. Entonces, este tercer elemento es como si alguien dijera, soy ecologista. ¿Así por qué? Y porque considero que hay mucha destrucción del medio ambiente, primer enunciado, descriptivo, porque creo que eso está mal. ¿Y qué haces por la ecología? ¿Separás la basura? ¿Tirás, no consumís plásticos? Ah, no hago nada, pero me parece muy mal que la destrucción del medio ambiente. Bueno, si no me comprometo en mi vida personal, no puedo decir que soy feminista, como no puedo decir que soy ecologista, simplemente por observar esas desigualdades y considerar que están mal. Esta es mi definición de feminismo, aceptar la desigualdad, considerar que eso tiene un valor negativo, moralmente negativo, y comprometerme en la praxis cotidiana, permanentemente, para no reproducirla y si puedo para modificar el orden de cosas. Hasta acá no dije nada sobre las hormonas, sobre los genitales. Para mí es una posición política, cualquier persona puede asumirla. Lo más dramático
para mí es que las propias mujeres muchas veces somos reproductoras del sistema que nos oprime. Somos reproductoras de un sistema patriarcal. Eso es más dramático que cuando son los varones los que reproducen el sistema patriarcal. Es igualmente, desde el punto de vista moral, es igualmente reprochable, pero es angustiante y es dramático cuando las propias personas subordinadas reproducen el orden de subordinación. Ahora, esto es algo que también observo en muchos sindicatos en relación con las clases sociales. Por lo tanto, no es algo que solo nos compete a las feministas. En muchos sindicatos se reproduce el sistema de dominación de intereses y de privilegios y no un sistema donde realmente se modifiquen las relaciones de producción y de distribución. Por lo tanto, son muchas las cosas que tenemos que cambiar, muchos los órdenes y bueno, esto recién empieza. Estoy abierta. Muchas gracias, muchas gracias. Yo no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, si hemos quedado todos pasmados entre emoción y apuntes y conocimiento. ¿Verdad? Solo para romper, porque seguramente todos quedaron sumamente, reflexivos y pensativos. Agradezco a Diana, hiciste un paneo en 1 hora que dan ganas de abrirlo a 25. Me fui anotando un montón de cosas, pero en algún momento, y lo llevo un poco, lo paso a territorio, porque vos abriste tantas puertas que podemos empezar a transitar desde el lugar que nos ocupamos nosotros, que es, o sea, trabajar, gestionar, estimular y representar los intereses de productores y productoras de teatro y de música, y por lo que digo, por el momento de la asociación y por este desafío que merece el incluir a partir de la nueva ley también los roles de autoridades dentro de la comisión directiva, que también internamente se ha dado también para la reflexión, para un lado, para el otro, para el cupo. Nosotros participamos también de la discusión de la ley que vos mencionaste, de la ley de músicas, apoyando, pero marcando un montón de cuestiones que nos ponían en crisis, como en el rol también de productores. Claro. Hay muchísimo para charlar. Sí me interesa, como esta primer charla, la pensamos como disparadora, y está buenísimo que quede todo esto efervescente, esos tips que vos empezaste a enumerar cuando nos invitás a pensar sobre perspectiva de género, me parecen sumamente valioso que nosotros lo llevemos a la acción, a eso de lo pragmático que mencionaba, en esto de que es, muchas veces no nos quedan tan nítidas las fronteras entre si estoy haciendo bien las cosas, si no estoy haciendo bien, estoy metiendo la pata, me pasé de demagogo o de demagoga, bueno, esas fronteras, pensarlas en la apertura, ¿no? En la participación, en entender si desde nuestra profesión, que tiene un montón de inconvenientes y de cuestiones difusas todavía para definir, es cómo abordamos esa perspectiva de género cuando tenemos históricamente una cultura de reírnos de los chistes chabacanos, de estimular contenidos a veces que no son lo que hoy, estamos dispuestos a tolerar o a estimular. Incluso hacia adentro, tenemos como un doble desafío sobre la generación de esos contenidos y sobre también el trabajo hacia adentro con nuestros equipos de trabajo, con nuestras colaboradoras, con nuestros colaboradores. Entonces, esos tips me parecen sumamente valiosos. No es una pregunta, es quizás que nos tires eso, esos titulares. Eso me encantó. Yo creo que cuando hay que tomar decisiones, porque yo dije esto recién empieza, no porque recién empieza para ustedes un ciclo de charlas, sino porque realmente creo que hay un cambio muy potente en algo que a veces se llama la cuarta ola del feminismo, ¿no? Hay un movimiento planetario en este momento, porque las redes sociales lo permiten, porque inmediatamente hay un contagio. Ustedes vieron la marcha Ni Una Menos, se hizo en Argentina, inmediatamente repercutió y hubo marchas Ni Una Menos. El Me Too se hizo en Estados Unidos, pero ya teníamos nosotras un movimiento que era Yo Sí Te Creo, desde hacía años atrás, y
un movimiento contra los abusos en el rock, por ejemplo, que hacían las chicas muy jóvenes, adolescentes, abusadas por pibes de las bandas de rock, que eran cosas totalmente naturalizadas. Con el Me Too pasó lo mismo, que personas que decían, bueno, esto antes era natural, ahora ya no sería natural y sería denunciable. Hay algo que cambió en la percepción, en la sensibilidad, ya no sería disculpable que las cosas se hicieron así. La naturalidad con la que se hablaba del casting de sábana hace apenas 10 años, ¿no? Tenés que pasar el casting de sábana, bueno, es algo que hoy sería impensable, inapropiado, completamente, alguien lo haría a escondidas, no lo haría de manera tan abierta como se hacía, e incluso exhibiéndolo. En esta obra, cualquiera que venga tiene que pasar su casting de sábana. Quiero decir, hay una sensibilidad que va cambiando, una reforma también, como vos mencionás, Graciana, del marco de reglas, de las cosas que se deben cumplir. Y cuando tenemos dudas acerca de cómo avanzar, creo que esas dudas hay que resolverlas colectivamente. Por eso una parte muy importante de la perspectiva de género para mí es la intervención, la participación. Supongamos que vamos a hacer una obra sobre travestis. Tengo que consultar, no tengo que agarrar actores y vestirlos de minas o actrices y vestirlas de tipos. No puedo limitarme a hacer eso. O convocar una travesti, como si eso representara a todas las travestis porque ella es travesti. No puede representar a todas las travestis. Es importante la interlocución, es importante la escucha sensible y la pluralidad, el trabajar en común entre varias personas. A mí ese ámbito de diálogo en este momento me parece indispensable, porque es un momento de mucha incertidumbre. No es que yo te pueda dar una receta, no hay receta. Yo misma estoy por hacer ahora unas reuniones con feministas muy jóvenes. Y mi convocatoria tiene que ver con que veo que las demandas que traemos desde el movimiento feminista muchas veces no representan a la que tienen las pibas. Estoy hablando de pibas de 14, 15, 16 años. Y que las demandas de ellas probablemente no consideran que eso que ellas están demandando se hizo hace 20 años. Y nadie se los contó, porque no era su madre sino su abuela la que lo hizo, ¿no? Entonces, hay como falta de puentes intergeneracionales, hay falta de escucha a las diversidades. Eso me parece que hay que activarlo. Celebro esto que está diciendo Diana, mirándonos hacia adentro. No es dejarles un lugarcito a las mujeres en la comisión directiva, no es pensar que tienen que entrar las mujeres por el cupo, es mirarlo con las mujeres, es sumar esa mirada de las profesionales que vienen trabajando el territorio también. Pero también hay que sumar a las mujeres, digamos, también hay que cumplir los cupos y también hay que sumar a las mujeres y a las diversidades. Hay algo que se llama política de la presencia. El cupo tiene dos aspectos que se espera que cumpla. Un aspecto tiene que ver con el igualitarismo, la igualdad de oportunidades, con una cuestión de ética distributiva. A esto se llama política de la presencia. La ética distributiva dice, si somos la mitad de la población, tendríamos que estar ocupando o yendo hacia la dirección de ocupar la mitad de los lugares en prácticamente todas las instituciones. Sin embargo, pasaron 200 años y no pasa eso. Entonces, evidentemente hay algunas fallas y tenemos que empezar a ver dónde están las barreras. Hay una cuestión entonces de participación que tiene una representatividad que hace que otras mujeres cuando miran esta institución digan, ah, se puede. Se puede presidir el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas y ser una mujer. Se puede presidir el país y ser una mujer. Se puede ser jueza en la Corte Suprema y ser una mujer. Se puede ser directora de un teatro y ser una mujer. O productora teatral y ser una mujer. El se puede habilita a otras identificaciones, son modelos de identificación y tienen que ver con justicia distributiva. Ahora, esa mujer que está en ese lugar puede ser una perra patriarcal. No quiero referirme a nadie en particular, ¿no? Pero puede ser una perra patriarcal. El hecho de que tenga hormona femenina no implica que va a modificar las relaciones de poder. Al contrario, a lo mejor quiere usufructuar la diferencia en función de preservar las relaciones de poder. Entonces, no necesariamente las relaciones de poder van a cambiar por mera presencia, pero la teoría de las instituciones dice que cuando hay una masa crítica de sujetos diferentes, que la institución tiende a preservarse, o sea, tiende a preservar su cultura institucional.
pero una masa crítica de una presencia diversa puede empezar a poner en crisis y a reformular, recontratar las propias condiciones identitarias de esa institución, las propias reglas de la institución, porque las mujeres fuimos llegando a lugares donde las reglas ya estaban puestas. Entonces no participamos en la redacción, ni siquiera de los códigos. Las mujeres participaron por primera vez en la formulación de la Constitución en 1994, en la Convención Constituyente, porque había cupo. Fue la primera vez que hubo mujeres en la Convención Constituyente, y de la misma manera en todos lados. Entonces, si pensamos en la política de la presencia, esa política de la presencia tiene que ser, en primer lugar, con una masa crítica, que se considera que es como mínimo el 30%, y luego tiene que habilitarse que las experiencias que estas personas traen entren en interlocución con las reglas institucionales. Porque si me dicen, bueno, va a entrar un 30% de mujeres, pero a todas les va a tocar ordenar las tazas de café, poner en las sillas, preparar, limpiar, y les voy a dar extensiones de lo doméstico en la institución y nada más. Bueno, tendré un 30% que no cambiará nada. Pero si tengo la voluntad institucional, como me parece que hay en esto que ustedes están armando, la voluntad institucional de cambio, aún un cambio que no se presume cuál puede ser. Porque no es que los varones no saben, las mujeres tampoco sabemos qué cambio puede ser. Será algo que estamos trabajando, negociando y que tenemos en este momento en construcción. Esa masa crítica va a permitir revisar las reglas. Y además hay una cuestión que tiene que ver con las experiencias en las que hemos sido socializados y socializadas y socializadas, varones y mujeres. Esa similitud de experiencias de socialización hace que se puedan transversalizar ciertas decisiones. Por ejemplo, hay cupo en la Cámara de Diputados, o hay paridad en la Cámara de Diputados. Y los diputados y diputadas se dividen en bloques que a veces son recontraantagónicos. Sin embargo, en ciertas situaciones, las experiencias de socialización actuaron de manera tal que se pudieron votar transversalmente ciertas leyes. Simplemente lo voy a enunciar, pero no voy a dar larga explicación porque además no puedo porque tengo otra actividad. Pero todas las leyes que afectan los cuerpos de las mujeres se dictaron cuando hubo ley de cupo en la legislatura. Ley de violencia, ley de parto humanizado, ley de acoso sexual, ley de salud sexual y reproductiva, por supuesto la ley de aborto. Transversalmente, mujeres que tienen posiciones políticas muy diversas, sin embargo, por su experiencia y su socialización saben que esto hay que votarlo porque esto cambia la vida de las mujeres. Y se hicieron acuerdos transversales. Con varones también, por supuesto, pero lo curioso es que esos varones requirieron, para pensar los cuerpos de las mujeres como un lugar de la política, que hubiera mujeres ahí. Antes no se consideraba que el cuerpo de las mujeres era un territorio de disputa, un territorio de poder y un lugar de la política. No se pensaba porque eran todos varones. Entonces esas experiencias no estaban presentes como experiencia política. Y de esto hace muy pocos años. Fue en el año 91 la ley de cupo. Quiero decir poco en términos históricos, ¿no? Hay cosas que hacíamos en los 90 y que recién vemos fructificar ahora. O sea que lleva décadas hacer un cambio que realmente comprometa a toda la sociedad. Entonces, es importante el cupo por justicia distributiva, pero también es importante si es masa crítica y se permite la interlocución, porque permite poner otras experiencias y dejar de decir todos los hombres cuando son unos pocos varones blancos, adultos, propietarios, capaces y educados. Esos no son todos los hombres, no porque no sean toda la humanidad, ni siquiera son todos los varones. Entonces poner en crisis esa centralidad, ese lugar de presunta representación de lo universal, ¿no? El varón blanco como embajador de lo humano. Entonces él puede hablar de la humanidad cuando a título personal revisa su propia vida. Las mujeres no, siempre vamos a hacer la parte, lo otro, la alteridad, etc. A ninguna mujer se le ocurría decir nosotras la humanidad. No es concebible. Sin embargo, los varones dicen nosotros, los seres humanos, los patriotas, los ciudadanos, todos los políticos dicen eso. Entonces, Diana, estamos abusando ya, por favor, que me empiezo a preocupar por tu agenda. Sí, Diana,
Sabemos que estás muy ocupada, que tenés mucha tarea. Nosotros también somos gente que tenemos cosas que hacer. Este es un camino que está de alguna manera, no digo comenzando, pero que es un camino que sigue, que va a tener muchísimo por recorrer. De todas las cosas que dijiste, todas me producen un comentario, todas tengo ganas de agregar algo. Pero yo voy a cerrar esto, voy a cerrar al menos mi participación contando una pequeña historia que tiene que ver con lo último que hablaste y qué es lo que me produce a mí todo lo que vos decís que ha hecho el hombre por sobre la mujer. En el Teatro Apolo, que es el teatro donde trabajo, de esto Marcela y Ariela se van a acordar, hubo un músico que vino a hacer un recital y luego de hacer su recital, cuando vino a cobrar su participación, le hizo una propuesta sexual a una de las dueñas del teatro, lo cual no tendría nada de malo, porque, digamos, es un hombre que le interesó a una mujer y le hizo una propuesta, solo que la hizo de una manera tan violenta y tan de, digamos, falta de toda delicadeza y de todo tacto, que yo le dije a esta persona, a la dueña del teatro, le dije, mirá, te pido disculpas, le digo. Y me dice, ¿y por qué me pedís disculpas? Digo, te pido disculpas en nombre del género masculino, le digo, la verdad, porque me da vergüenza lo que el tipo hizo. De esta misma forma, por todo lo que vos contás, digo, chicas, yo les pido disculpas, digamos, de todo lo que el género masculino ha hecho y está haciendo por sobre el género femenino, ¿no? Es lo que me sale, o sea, hay muchas cosas que me dan mucha vergüenza. Nada más. Bueno, quiero que maticemos esto, con esto nos despedimos, pero que maticemos que como personas blancas le tendríamos que pedir disculpas a las personas negras e indígenas, que como personas de clase media le tenemos que pedir... O sea, hay muchos factores de poder cruzados, algunos nos favorecen y otros nos desfavorecen, y no se trata de una disculpa individual, se trata de una toma de conciencia para no reproducir y si podemos para revertirlo. Bueno, esta es mi sugerencia. ¿No? Les deseo mucha suerte en las próximas reuniones que tengan. Los temas son buenísimos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Diana. Placer inmenso, inmenso, agradecidos todos. Gracias.